Muy buenos días. Hoy, en el día 323, leeremos los capítulos 22 y 23 del libro de los Hechos. Comencemos. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: Sí. Respondió el tribuno: Yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Ahora leeremos el capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo: Varones hermanos,
Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose en los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y me dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, les llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por la que ellos le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de ley de ellos,
pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 22 podemos ver a Jesús, quien es la única y verdadera luz que ilumina todo, que nos muestra la realidad de nuestro corazón. En el versículo 3 vemos que Pablo se conecta con la audiencia. Allí Pablo se dirige a una audiencia que son judíos y por lo tanto él apela a eso para conectarse con la audiencia y para hacer que la audiencia le preste atención. Eso lo vemos en el versículo 3 que dice así: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo cuenta su testimonio y eso lo vemos en los versículos 4 al 16, donde él empieza a decir que él perseguía a todos los cristianos, que él los asolaba, entregándolos a la cárcel, azotándolos, y empieza a contar cómo Dios se presentó a él y cómo transformó su vida. Asimismo, eso lo vemos en los versículos 4 al 16. Asimismo, nosotros somos llamados a anunciar a Cristo, primeramente dando cuenta con nuestra vida, con nuestra modelación, con nuestro testimonio, que en realidad hemos conocido a Cristo. Solo cuando nos rodea la verdadera luz, veremos la realidad de nuestro corazón. Y eso lo vemos en el versículo 6, que dice así: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Jesús es la única luz, es esa luz verdadera que nos deja ver cómo está nuestro corazón. A veces pensamos que estamos muy bien, que no le hacemos mal a nadie, pero cuando nos encontramos con la verdadera luz, esa ilumina tanto nuestra vida que nos deja ver nuestra condición. Podemos ver, oír y no entender. Versículo 9. Y los que estaban conmigo, está diciendo Pablo, vieron a la verdad la luz, vieron y se espantaron, pero no entendieron la voz, es decir, que escucharon una voz del que hablaba conmigo. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales, porque si eso no sucede, podremos ver las maravillas de Dios sin darnos cuenta que están delante de nuestros ojos. Podemos oír su voz y no entender que es Dios quien nos habla. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a oír? Nótese que Pablo empezó a relatar todo su testimonio y lo pudo relatar hasta el versículo 21. Pero en el versículo 22 dice de la siguiente manera: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. A veces le compartimos a alguien de Dios, pero las personas son las que deciden hasta dónde van a escuchar la voz de Dios. Hay quienes deciden ya no más, no querer escuchar más.
En el capítulo 23 vemos a Jesús como nuestro ayudador. Y acá podríamos preguntarnos en el versículo 1 al 5, ¿hay evidencias de nuestro sacerdocio a Dios? Aquí vemos en los versículos 1 al 5 que el sacerdote Ananías ordena que golpeen a Pablo en la boca, violando así los mismos mandamientos de la ley de Moisés que él mismo pregonaba. Además, en el versículo 3 dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Es decir, siendo sacerdote no modelaba vivir la ley de Dios. Y por eso Pablo en el versículo 5 dice, Pablo dijo, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote. Qué tremendo cuando otras personas dicen, ay, yo no sabía que usted era cristiano, entonces, ¿por qué se comporta así o asá? Dios siempre cuida de nosotros, aún en medio de los momentos difíciles, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario también que testifiques en Roma. ¿Cuántas veces pasamos por momentos difíciles y yo creo que ni siquiera tan difíciles como Pablo, que llegamos a pensar que Dios se olvidó de nosotros? En estos momentos tan difíciles que Pablo estaba pasando, que aún veremos que 40 hombres, más de 40 hombres, se reunieron y juramentaron bajo maldición no comer nada hasta matar a Pablo. Todos lo asediaron, le golpearon, y allí Dios estaba con él. Allí Dios lo cuidó, allí Dios le fortaleció, allí Dios le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Quizás estás pasando por un momento difícil y Dios te dice, ten ánimo, yo estoy contigo, Él es nuestro Dios, nunca nos dejará, nunca nos desamparará. El impío puede tramar mal, pero la soberanía y el control de todo lo tienes Dios. Y eso lo vemos en los versículos 12 al 13, que dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Tremendo, porque ellos hicieron un plan y le dijeron a los principales sacerdotes y a los ancianos, mire, manden llamar a Pablo, dígale al tribuno que usted lo necesita para indagar más sobre él, y mientras él viene en el camino, nosotros lo tomamos y lo matamos. Y nos hemos juramentado bajo maldición que no vamos a comer hasta que no hagamos esto. Y Dios permitió que un familiar de Pablo escuchara y fuera y le diese aviso a Pablo. Entonces Pablo le dijo a él que fuera y le avisara a uno de la guardia. Y mire qué lindo cómo Dios nos defiende. Es Dios quien pelea nuestras batallas. Mire lo que hace este hombre. Dice el versículo 23 al 24. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Es decir, en total, 470 soldados para custodiar a Pablo. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que nos defiende, el Dios que se levanta, el Dios que está con nosotros aún en medio de las adversidades. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? Nos angustiamos en medio de las pruebas y dificultades olvidando que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.